Vamos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día es, no sé qué día es, me parece que hoy día es el lunes 12 de abril del 2021 y empezamos con un nuevo capítulo de la cocina del hambre, cabrón. Para que usted vea que a nosotros nos gusta dar opiniones real, sin mucha maqueta, como estamos acostumbrados a ver en las redes sociales. Estamos grabando al unísono este capítulo con mi cabro chico. Obviamente usted acá está en la cámara para que posteriormente lo subamos a nuestras redes sociales de la Cocina Capaz. Hay una carpeta, perdón, en Cocina Capaz en el canal de YouTube, que usted la puede encontrar con el nombre de La Cocina del Hambre. ¿Ok, chiquillos? Las dos primeras presentaciones que hice yo, bueno, me conocían a mí, así que ahora me acompaña mi hijo mayor, de nombre Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo va, hijo? Hola papá. Bueno, buenas noches a ustedes también. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Bueno, A ver, estamos empezando a poco por cabros, estamos practicando, ¿ok? Aunque no nos vea nadie, igual nos ponemos nerviosos de repente algunos. A ver, chiquillos, yo le pedí a mi hijo que me acompañara y hiciera este proyecto conmigo, porque hay hartas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Y hoy día le pedí a mi hijo que me acompañara, por supuesto, porque quiero hablar de una cosa bien pragmática que está sucediendo hoy día en el país. Frente a esta cuestión de la pandemia, y no solamente la pandemia, sino que en el sector de la educación, de la salud y un montón de otras porquerías más. Con respecto a que siempre escucho yo hablar, y escuchamos con Joaquín Augusto, el hecho de que nos comparamos con otros países. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, como en Finlandia, como en Noruega. Cuando hablamos, no sé, pues cabrón, que lo mismo, el mismo caso de compararse con la educación gratis en Argentina. Cuando nos comparamos también en la medida de, digamos, sanitaria, y como en Alemania, y como en Italia, no lo sé, en todos los países que nosotros estamos acostumbrados a comparar. Pero como somos, digamos, los jaguares de Latinoamérica, o los mal llamados jaguares de Latinoamérica, yo creo que caemos un poco en unos errores, en el sentido práctico que no nos podemos comparar con Alemania, no nos podemos comparar con Austria, con Suiza. Ahora, si usted quiere compararse con ellos, por supuesto, pero la verdad es que no se logra mucho comparándose con ellas. ¿Qué es lo que traté yo explicar? ¿Qué es lo que traté yo explicar con esto? Como le dije yo, Joaquín está estudiando ciencia política y le pedí un día, yo le dije, hijo, ¿por qué no nos podemos comparar con esos países? Yo le dije, ¿es política comparativa? Y Joaquín me dijo, no papá, no es política comparativa. no. ¿Qué es lo que es, Joaquín? Ya, primero, como en todo ámbito de la vida, todo tiene un orden. En este caso, estas fueron las primeras cosas que yo aprendí el año pasado, que se me enseñó en la universidad, que fue sobre lo que es comparar. Si bien es algo cotidiano que todos hacemos a diario, para casi todo, muchas veces, hay que entender de que uno, para comparar, no puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Si bien es posible y es realizable, y con mucha imaginación, uno, para poder comparar dos o más cosas, tiene que ponerlas en un plano o en un contexto en que sean semejantes o iguales. Por ejemplo, en el caso de la educación o en el caso de los países en general, nosotros como país, Chile, nosotros somos parte de Latinoamérica, de Sudamérica de hecho, principalmente, por lo cual nosotros no nos podríamos comparar con países europeos como Alemania, como Finlandia o como Inglaterra, por lo mismo, porque nosotros somos de otro continente. Aquí la cosa funciona de otra forma, nosotros tenemos acceso a otra cantidad de recursos, a otra cantidad también de beneficios y herramientas. O sea que en ese aspecto, Joaquín, lo que conversábamos previamente, vale compararse, digamos, con los países próximos, con Perú, Uruguay, Argentina, Brasil. Sí. ¿Por qué? Porque uno dice estas cuestiones porque cuando uno mira para el lado con del término, o sea, con todo lo que el tema de la pandemia, usted podrá estar de acuerdo, no en que el presidente Piñera lo ha hecho bien o mal, de acuerdo. Pero si uno mira para el lado, uno ve el desastre que hay en los países vecinos. Ahí sí me puedo comparar. Sí, porque llegar a un punto en el cual, llegar a un consenso para poder comparar, para poder emparejar el camino, en este caso, sí sería posible porque estamos hablando de países latinoamericanos. Y específicamente de países sudamericanos, son países vecinos. Entonces sí sería mucho más factible, viable y fácil de poder entrar a comparar. O sea que finalmente cuando uno de repente escucha a la gente hablar sin ofender, mira, desde mi punto de vista yo siempre te he dicho a ti que somos todos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas distintas. Exacto. Entonces ni siquiera vale entrar en una discusión cuando, por ejemplo, no sé, pues cualquier diputado de la República o cualquier autoridad dice, pero tomemos el ejemplo de Alemania, o sea, ni siquiera vale ¿no? No, porque son contextos distintos, allá las políticas públicas se hacen de otra forma distinta también, que ese también es un tema aparte. En este caso voy a tomar como un ejemplo recurrente, la verdad, de las cosas, aquí en Latinoamérica de hecho, pero aquí en Chile sobre todo se habla mucho
el modelo educativo, por ejemplo, de Finlandia, que Ya, nosotros sí, deberíamos sí. aprender de los finlandeses, de que ellos en el examen PISA, que es De la PS1 nosotros, ¿no? ¿O no? no, el PISA es un examen que tiene la OCDE ¿Ya? para a nivel internacional poder comparar la calidad de educación en los países, entre los países. Ya, te entiendo. Pero Entonces, ya, dime. disculpa, No, dime. no, lo que pasa es que el examen PISA que dejó la embarrada, que dejó la patada con el sistema finlandés fue el 2001. Si mal no estoy, sacaron 554 puntos en lo que se puede considerar como los ramos clave, que en el caso de acá de Chile serían, para que se entienda, lenguaje y comunicación, matemática, historia y ciencias. Ok. Entonces, claro, lo que la gente vio en ese momento fue de que Finlandia después de eso tenía un sistema en el cual empieza a implementar esta idea de ser flexible, de no mandarles tareas, de no evaluarlo. El problema es que, primero, no nos podemos comparar con ellos por lo mismo, son sistemas distintos, estamos hablando de contextos distintos, pero si nos queremos ir, en este caso, a la clave del éxito de esto, es que Finlandia, en el momento en que, hablando del 2001, en el momento en que empieza a dar estos buenos resultados, lo hace bajo un contexto en que ellos esos estudiantes tenían otra formación, tenían otro sistema. Durante ese tiempo recién se empezó a implementar el sistema finlandés que nosotros conocemos. Pero ese sistema finlandés, yo leí por ahí unos artículos que el sistema finlandés, valga la redundancia, en Finlandia venía para abajo, ¿no? Sí, es que esa es la otra parte. Cuando hablamos de la PISA del 2001, ¿Ya? estamos hablando de que ellos estaban recién comenzando a implementar este plan, esta planificación, por lo cual ellos venían con una base del modelo previo. Ya. O sea, antes de implementar ya tenían un modelo previo. Sí, entonces, como toda cosa en la vida, no es llegar y borrón y cuenta nueva. No. Eso queda sobre todo en los estudiantes, porque serían las bases de ellos. Entonces, también había leído un artículo hace tiempo, mira, no me acuerdo en qué diario fue, pero encontré interesante porque se criticaba el modelo finlandés, porque, y esto es verdad, el 2009, en el PISA del 2009, empezaron a bajar el promedio de sus notas, ¿Ya? aplicando este milagroso ¿Sistema? sistema educacional, porque si bien el 2001 les fue fantástico, 554 en promedio, ¿Ya? cuando fueron el 2009, 514. O sea, ya hay una baja sustentable. Había una baja. Entonces, de la misma forma, hubieron muchos finlandeses ¿Ya? y que explicaban de que su modelo no funcionaba. De hecho, hay muchos académicos, me he podido topar con varios académicos, por lo menos en la red, ¿Ya? en internet, en que ellos también comentan que esto es interesante porque finalmente es un modelo que no se recomienda, es un modelo que que puede más perjudicar que beneficiar, porque porque según la opinión de muchos y personalmente también no se les está entregando realmente una base a los estudiantes, porque no se les está inculcando nada, como no hay una base. Ah, ya entiendo perfectamente. Entonces, claro, O sea que, desde ese punto de vista, si nosotros, o sea, humildes chilenos, pues cabro, Chile, cabro, esto está en buen chileno, yo digo garabato, mi hijo no, pero si nosotros implementamos esta porquería de programa que tienen en Finlandia, no digo porquería en el sector despectivo, yo hablo así, soy cocinero, tiene que entender que soy cocinero, pero ya, primero que todo, es un error de los chilenos compararnos con el sistema educativo de Finlandia, primero que todo. concuerdo. Ya, segundo, por eso te pregunto a ti, segundo, sería un error más grande tratar de imitarlo. Correcto, pero independiente del sistema sería un error, creo yo, ¿Ya? estimo yo, tratar de imitarlo por algo más básico todavía, de que es un sistema pensado para Finlandia, para un país como Finlandia. Y entiendo, y en De la Chile- misma forma de que, tomando el ejemplo, como ejemplo las AFP, de la misma forma en que Francia intentó tomar el ejemplo, modelo sí. de la AFP y no le funcionó ni la mitad de bien de cómo funcionaba acá en Exactamente, Chile. sí me acuerdo. Tampoco estoy diciendo que las AFP funcionen bien o funcionen mal, simplemente de que acá funciona ya hasta cierto punto. Pero en Francia fue un fracaso completo. Fue un fracaso. Bueno, en Argentina también cuando tomaron el modelo de la FJP que le pusieron a ellos también fue un fracaso, pues sí. Sí, es por lo mismo, porque ese sistema de la AFP
si bien funciona o si bien no funciona, pues ya que está en boca de todos, Sí, sí. es un sistema pensado para la Los sociedad chilena. Entonces, de la misma forma en que los franceses y los Argentino. argentinos intentaron tomar este modelo y fracasaron, sería lo mismo si nosotros tomásemos el modelo finlandés de educación y lo implementásemos acá. Bueno, hay un ejemplo también histórico a principios de los 90, cuando sale el gobierno de Pinochet y llega toda esta cuestión del invento de la democracia. La Unión Rusia llama a Hernán Vigi como asesor económico, si es que no me equivoco, o toda su camada. Recuerde que recuerda que esa camada de los Chicago Boys está Hernán Vigi, hay gente de izquierda y derecha, así que no es solamente patrimonio de la derecha en Chile. Hay muchos que son de izquierda, que están ahí escondidos, callados, pero fueron parte del modelo económico de los Chicago Boys que hoy día todo el mundo reclama. Sí, de hecho, disculpa por lo mismo, yo soy de la idea de que desde el modelo de los Chicago Boys y toda la gente que está involucrada, ¿Ya? que, ojo, hay gente de todos los colores políticos acá en Chile, Sí, sí. como estimo yo de que nadie se está salvando, desde ese momento creo yo de que no hay mucha distinción entre la izquierda y la derecha, son lo mismo, te ofrecen, en 90% te ofrecen lo mismo, hay un par de puntos en el cual difieren simplemente, O sea, pero... en el fondo de ahí viene que da lo mismo por quién votar. Pues puedes votar por Perico Los Palotes de izquierda, Perico Los Palotes de la derecha, exactamente igual. Sí, de hecho, por lo mismo, bueno, aquí en Chile me imagino yo que parte de la idiosincrasia del chileno es decir, da lo mismo por quien voto. Por lo menos hoy en día, después del 90, ¿Ya? yo lo puedo entender de esa forma, de que debido a que como están todos juntos y esto finalmente termina siendo una amalgama política en la cual están todos los colores mezclados, Eso, es lo mismo. eso respondería también, por ejemplo, a la baja participación que hay en las elecciones. Sí, no, es que hay una cosa que es súper importante para poder entender en materia de la participación ciudadana ¿Ya? en en cualquier sociedad democrática, ¿Ya? que muchas veces la participación viene de la mano de la credibilidad que tienen Los políticos. la política en general. La política, ya. No solo los políticos, sino que la política en el país determinado, en este caso Chile. ¿Ya? Entonces, una forma de explicar la baja participación de la gente en la política se debe a que no hay una confianza plena en el sistema. Y eso se debe a la corrupción. Hablando en términos generales, siempre se habla mucho internacionalmente cuando se menciona la corrupción, siempre hay un apartado para la corrupción latinoamericana. Ah, o sea que está la corrupción a nivel global mundial, pero aparte, hashtag Es que corrupción nosotros- latinoamericana. Podría separarse así porque... ¡Así de corruptos somos! Podría ser así porque si bien la corrupción en general no es muy distinta a la corrupción aquí que allá que en otros lados, el caso es que en la sociedad latinoamericana políticamente está muy corrupta. Entonces, país donde uno vaya a apuntar el dedo, uno puede encontrar altos grados de corrupción. Bueno, hoy día Argentina, horrible. Sí. Bueno, ¿para qué decir Venezuela, horrible? Entonces, y aquí también creo yo que como un aditivo a esto, no sé si te acuerdas, papá, de una encuesta que se hizo que se llevó a cabo hace un par de años atrás explicando de que Chile era uno de los países menos corruptos de Sí. Latinoamérica. Entonces, quiero pensar yo de que si es verdad, si nosotros con toda la cantidad de corrupción que hay en este país somos de los menos corruptos, no quiero ni pensar ¿Cómo serán los más No, corruptos? no. Sí, porque cuando a ti te hablan de menos corrupción, no es que no haya, sino que hay menos que los demás. Sí, Es como cuando dijo el economista Flight, que nosotros lo seguimos en Twitter, cabrón, dijo, el 80% de poco sigue siendo poco. Sí. Y no se soluciona el problema de fondo. El que haya poca corrupción no quiere decir que esté bien. exacto. Lo que pasa es que también uno tiene... Pero y en esa parte, ¿cómo estamos en corrupción con los países vecinos? Con los países vecinos, O sea, ¿estamos más corruptos, menos corruptos? creo yo que eso quedaría como a opinión personal muchas veces porque depende mucho con el cristal que se mire. ¿Ya? Porque esto es como todo ámbito en la vida. Ujú. Si yo le pregunto... Si lo pregunto a uno, me va a contestar una cosa. Si yo te pregunto a ti, papá, sobre cómo está la política en el país, por ejemplo, algo súper ambiguo, lo último que hizo El presidente. el presidente, lo último que hizo Sí, Piñera, sí, sí. Con la reglín de bigote que se dice en las redes sociales, Sí, con ya. la triangulación. sí, ya, tú me puedes decir una respuesta, sea cual sea, pero después yo le voy a preguntar, por ejemplo, a mi abuela y me va a decir otra cosa, a mi hermano me va a decir otra cosa, a mis compañeros de universidad
familia me van a decir otra cosa, al vecino me van a decir otra cosa. Entonces finalmente es algo, ya eso cae, creo yo, por opinión personal. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales todos podemos llegar a un consenso. Pero igual en Chile de que hay corrupción, pues sí, Sí, es una cuestión lógica, obvio. completamente de acuerdo. Completamente. Ahora que haya, insisto, una vez más claramente, con que haya menos corrupción, sí, hijo. Cabrón, no nos auspicia Coca-Cola. Estamos tomando Coca-Cola, acá en el video en YouTube se va a ver, pero no nos auspicia Coca-Cola, en realidad no nos auspicia a nadie, cabrón. ¿Okay? La cocina del hambre porque a pura pellejería grabada de la cocina, vos chiquillos. Esa cuestión de que, bueno, finalmente va a terminar con el tema de que llaman a esta cabadilla de economistas, la mal llama, cabrón, la ingeniería comercial existe solamente en Chile, ¿ok? Para que implementen el modelo económico que se haya, valga la redundancia, implementado en el gobierno de Pinochet y para ponerlo en práctica en Rusia, no en la Unión Soviética, en Rusia, y fracasa. Eso se debe también a lo que tú me estás diciendo, que era sea como sea, que haya funcionado para bien o para mal, ¿ok? Porque cada uno, como tú decís, tiene su opinión. Eso también obedece a que, como fue un programa, un plan de, digamos, económico implementado para Chile, se debe que ese sea el fracaso porque no funcionó en Rusia tampoco. Podría ser, perfectamente, y sobre todo si lo tomamos en consideración, incluso si ignoramos que estamos hablando de países de distintos continentes, con distintos recursos y con un historial político muy distinto. Porque hay que tener pellejo para ser ruso. Sí, no, sí, eso es verdad. Respeto. Tienes que ser Putin u oso polar, si no, no puedes ser ruso. Respeto. Pero hay que considerar un montón de otras cosas. De la misma forma, Rusia es un país muy grande, que la forma que tienen para generar recursos, lo hagan como lo hagan, es muy distinto a cómo se hace acá en Chile. Al igual que la cantidad de desarrollo que tienen como sociedad. Tanto industrial como a nivel cultural es distinta. Entonces se venía el fracaso, y sobre todo si hablamos del modelo económico que está en Chile, este modelo neoliberal, entiéndase, durante esos años, con todo lo que hicieron los Chicago Boys, ¿ya? Fue ingeniar este nuevo modelo que no se había probado. Entonces finalmente... Ah, o sea, fuimos conejillos de India. Sí, Latinoamérica a nivel general fue en conejillos de Indias para ver todo esto. El chiste de esto, según lo que recuerdo de historia, por favor, si alguien... ¿Me puede corregir? Si alguien que está escuchando aquí me puede corregir, rectificar o modificar mis dichos, bienvenido sea, a mí me sirve para aprender. Pero si mal no recuerdo, lo que pasó fue de que los Chicago Boys en la Universidad de Chicago, con el señor Friedman y los demás, lo que hicieron fue un bosquejo. Entonces cuando ese bosquejo llega a Chile, llega como eso, como un bosquejo. Es como cuando uno ve a los artistas que antes de hacer que antes de hacer la obra de arte, el cuadro, tiran unas líneas por aquí y por allá y de a poquito lo van corrigiendo. Eso es lo que se hizo con el modelo económico chileno. No solo chileno, pero a nivel latinoamericano. Sí. Oye, entonces, ¿quién es Friedman? ¿Quién es Friedman? Porque... ¿Economista? De eso así como que le hace... ¿Es como el gurú económico de los ingenieros comerciales, algo así? Mira, para no hacer el cuento largo, es uno de los padres del del capitalismo neoliberal, o como le quieran poner. O sea, es el padre del modelo económico que hoy día se usa en Chile. Sí. Pero yo tengo una... Nosotros que no siempre estamos de acuerdo, pero yo tengo una idea. Yo creo que el neoliberalismo en Chile sí funcionó. Sacó a Chile, entre comillas, de la pobreza. Por supuesto que va a haber siempre pobreza. Pero, por ejemplo, las brechas que se abren, esas desigualdades que hay, porque de verdad, también hay que ser honestos, no todos tenemos las mismas oportunidades, pero eso no se debe, desde mí, tú corrígeme, de eso no se debe netamente al modelo económico, sino que se debe a la administración. Sí, no. Lo que pasa es que para poder entender el modelo económico, primero hay que entender de que cuando uno habla de neoliberalismo no habla necesariamente de un modelo económico, sino que estos son modelos de... estos son modelos de gobierno, ¿no? O es un paquete que es como la administración de gobierno, las políticas públicas. Sí. Lo que pasa es que esto ya estamos hablando de temas de relaciones internacionales. A ver, entonces, son sistemas de relaciones internacionales. Entonces, tú tienes por un lado... un poquito, hijo. O sea, neoliberalismo, cuando todo el mundo habla del modelo neoliberal, no tiene que ver simple y sencillamente con el modelo económico, sino que es todo lo que involucra el modelo neoliberal. Sí. Lo que pasa es que el capitalismo se acompaña muy bien del modelo neoliberal, que la característica más grande que yo le puedo dar al modelo neoliberal,
primero, y no estaría nunca, o sea, nunca estaría de más decirlo, Ujú. se aplica principalmente en países democráticos, donde hay una democracia instaurada. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal es un modelo de interdependencias. Según la teoría de los distintos demócratas, ¿Ya? una de las explicaciones por las cuales los países democráticos neoliberales no se van a la guerra, por ejemplo, o no tienen conflictos bélicos entre ellos, es por la interdependencia. ¿Por qué? Porque yo produzco algo que mi vecino no produce, entonces él se abastece de eso en mi país y yo me abastezco de lo que yo necesito, de su país. que no Entonces produzco. todos empezamos a depender de nosotros. Entonces, según las grandes casas pensantes democráticas, este sistema no se va a estos conflictos armados inmediatamente por eso. O sea, que hay aunque suene feo, finalmente igual la parte económica prima siempre. Sí, interdependencia. ¿Por qué no se pueden aplicar estos modelos económicos a los países que no tienen democracias, digamos, estables, como por ejemplo hoy día Venezuela, Cuba, Corea? ¿Por qué no se puede aplicar? De poder se puede, pero es muy complejo en el sentido de que para poder aplicar un modelo, lo que uno tiene que hacer en primera instancia es ver qué tipo de régimen, qué tipo de modelo lleva siendo aplicado en ese país. Mm. Entonces, voy a tomar como ejemplo, China. eso es un caso aparte. Ah, un caso basta, ya toma como ejemplo. Ya te voy a tomar como ejemplo este país, Chile. Chile, ¿ya? Nosotros, ¿qué somos? Neoliberales, ¿Ya? capitalistas. O sea, nosotros también, esto tiene mucho, está muy ligado también a la propiedad privada. Entonces nosotros, como existe la propiedad privada en Chile y se defiende y se ha defendido siempre, sería muy complejo poner un régimen como un régimen comunista como tal, un régimen que Te entiendo. que no pero quiera, básicamente que no tenga, que no respeta el individualismo. que no defienda el concepto de propiedad privada. Así Ya te entiendo. por lo ¿no? mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso cubano, ¿Ya? sería muy complejo poner un libre mercado. Entonces, por ejemplo, lo que sería en países como esos, sería instaurar, en este caso, una economía interna que pueda que, comerciar con otros países, pero internamente siguen funcionando de la misma forma que han funcionado siempre, en la cual el Estado administra las cosas. China. China, perfectamente. Llegamos a China igual, pues cabrón. Sí, porque China tuvo que cambiar su modelo económico. Sí, de hecho... Y es una mixtura, po. De hecho, independiente de toda la buena o mala opinión que pueda tener de Mao Zedong, ¿Ya? Sí, sí. tengo que admitir de que fue un hombre bien valiente cuando decidió romper el esquema socialista durante... Deja recordar, no me acuerdo si fue durante los 60, pero puedo estar equivocado, lo más seguro. Pero no importa, pero Pero sí. lo que hizo fue una ruptura del sistema socialista tradicional que se conocía hasta ese momento, y ojo, durante la Guerra Fría. Entonces, Había que tener la galla. sí, En ese momento había que sobre tener todo, patas, po. ¿por qué? Porque lo que hizo China fue romper las relaciones como tal con la Unión Soviética. Porque China se dio cuenta de que el modelo que ellos estaban llevando a cabo no le estaba produciendo los suficientes recursos. Entonces estaban quedando en la pobreza Y extrema. estaban quedándose atrás, entonces el desarrollo. Entonces ahí China, dentro de todo, fue visionario, creo yo, junto Mao con lo Zedong. que, sí, con lo ¿Ya? que estábamos conversando recién. Entonces ellos no podían meterse al capitalismo de libre mercado y el neoliberalismo. Te entiendo perfectamente. Lo que hicieron fue internamente seguir con la doctrina socialista, solamente que cambiaron la forma en que funciona el mercado. Nada más. En el cual ellos empiezan a potenciar la industria. Claro que en el caso de China, un caso curioso porque en un comienzo Mao reconoce de que tampoco producen nada. Lo único que podían exportar, Eran chinos. suena gracioso, pero sí, Mano mano de de obra. obra barata. De ahí, ahí comienza la mano de obra. Soy un erudito, sabía. Ahí esto. comienza todo el tema con la mano de obra barata, por decir así, en China, porque no tenían nada más que exportar. La cosa es que eran millones y millones de chinos, entonces era mucha mano de obra barata. Entonces, eso también por ejemplo, nos da una respuesta que uno, ¿para dónde va? ¿Hay un negocio chino, un mercadito chino, una tienda china? Sí, el capitalismo, mira, ahí hay un ejemplo de que el capitalismo no necesariamente es neoliberal.
Voy a buscar Porque- hielos, espérame. Habla nomás. ¿Ya? Porque en el, en el caso chino, ¿Ya? China, que es una república socialista, una- lo que hacen es tener un mercado, como estos mercados capitalistas, conservando la administración estatal, en el cual el Estado se encarga el Estado se encarga de todo este tipo de cosas, de toda la economía. O sea que ellos lograron hacer una mixtura entre, digamos, un país socialista con un mercado capitalista. Sí, y no, tremenda. Nada que decir, en este que por lo mismo, después con los años se fueron de a poquito consolidando. Y bueno, a la Unión Soviética no le gustaba ver eso, porque si bien eran los aliados socialistas, su modelo de mercado no era una economía cerrada o que solamente se comerciaba con los aliados, con sus aliados, sino que era una economía, un mercado capitalista, en los cuales China empezó a generar recursos, empezó a industrializarse, empezó a poder desarrollarse para poder Salir de sí, o sea, pues, integrarse al mundo y salir de la pobreza. Po. sí, O sea que desde esa perspectiva, por ejemplo, a mí que me han acusado muchas veces, bueno, tú sabes que tú eres mi hijo de toda la vida, creo, espero. supongo. Supongo. Eso dicen los papeles. Esos son los papeles, el registro civil. Desde esa perspectiva, igual en Chile podríamos a lo mejor hacer, yo no digo que sea viable o no, yo estoy primero que todo, como tú soy un bosquejo, pero desde esa perspectiva, si tú me decís que China fue capaz, porque es un autoritarismo, Sí. ya, pero hay un autoritarismo en dictadura, si queréis, pero que tiene una visión más allá, rompe el modelo, como tú me decís, cambia el modelo económico, ¿cierto? Sí. Entonces, en Chile, por ejemplo, si existiera la voluntad política, tú sabes que yo en guerra con los políticos, porque creo que realmente el problema de todos los males en Chile es la clase reinante política. Yo creo que... Pero espérate, para terminar, hijo, pero es posible entonces que realmente podríamos tener un modelo económico, ya suponiendo capitalista, pero dirigido también con mucho sentido del desarrollo social. Todo, mira, todas las ideas que se puedan ¿Plantear? ¿ya? Gracias, papá. Todas las ideas que se puedan plantear, todos los modelos que se puedan plantear en Chile podrían perfectamente ser Viable. viables o probables de probar, ¿Ya? siempre y cuando, en este caso lo mencioné hace un rato atrás, ¿Ya? se respete la propiedad privada, porque Chile es un país que culturalmente tiene arraigada la propiedad privada en su historia. Te entiendo. Entonces nosotros podríamos tener un modelo que, respetando la propiedad privada, pueda tener tendencias socialistas. Un modelo en el cual el Estado se preocupe perfectamente De políticas públicas que funcionen. públicas sociales, de hacer este tipo de ayuda, de que el Estado intervenga, siempre y cuando se conserve el... El concepto de propiedad privada. Sí, ¿eso por qué? Porque si el cambio se hace muy de golpe... No va a digáis ser golpe, no digáis golpe, no digáis golpe. Okay. Se hace muy de golpe, Sí, no lo más vamos a seguro fracasar. Fracase. ¿Por qué? Porque la propiedad privada ya está instaurada en Chile. Es por lo mismo, es lo mismo que pasa en Venezuela. En Venezuela no puede ser un ¿Cambio abrupto? cambio, no sé, exacto. Por eso es que no se ha podido llevar a cabo una doctrina Ah, 100% socialista, te porque allá entiendo. todavía hay propiedad privada. De hecho, Nicolás Maduro lo que hace es que él no abolió la propiedad privada. Él lo que hizo, él lo que hace es que el Estado expropia cosas, pero la propiedad privada aún existe. Ya te entiendo. Entonces, por perfectamente. eso es que la transición hacia O sea que- el sistema socialista puro y duro, no, en ese caso no se Fracasó. No se o sea da. que, independiente que uno sea partidario de Maduro, no, porque alguien lo tendrá que querer, por supuesto. El problema que tuvo él fue que trató de hacer un cambio en buen chileno de golpe y raja. Sí, podría ser perfectamente. Pero si hubiese tomado más tiempo, valga la redundancia, en el tiempo tal vez hubiera tenido el éxito de lo que él quería desarrollar. ¿Eso es en el fondo? Sí, hay una posibilidad. Sí, Ah, hay sí. posibilidad. Te O sea, que entiendo finalmente no estaríamos quedando aquí solamente con los supuestos. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué podría haber pasado? Ah, te entiendo. What if, what if, what if, what if. Sí. Pero desde ese punto de vista, yo siempre, cabrón, yo soy súper disperso, ¿ah? mi hijo está acostumbrado a convivir conmigo, Creo que pero yo claro, pero desde esa perspectiva que tú me estás hablando, por ejemplo, ¿tú crees que si, como tú recién me decías en Chile, que podríamos desarrollar junto con el capitalismo una política, digamos, de desarrollo social, tienen que ser, a ver, porque yo creo que el problema de Chile es que hay muchos chilenos, incluyéndome, tiene que colaborar la ciudadanía también, po. Por ejemplo, yo creo que muchas de las políticas en salud o muchas de las restricciones en salud en Chile no han funcionado. Ya yo sé que el gobierno se ha equivocado, está bien, pero muchos también nosotros somos culpables como ciudadanos.
Sí, yo en este caso concordaría contigo, porque la responsabilidad en este caso sería tanto del gobierno, del Estado, Ajá. como de nosotros los usuarios, los ciudadanos, por lo mismo, porque debe haber una cooperación mutua. Pero esto también, una de las causantes del que la gente no tome necesariamente en cuenta, que la gente desobedezca o que la gente no tenga la confianza en los políticos, ¿Ya? es debido al nivel de corrupción, porque ese nivel de corrupción no es actual. La política en Chile Te viene entiendo corrupta perfectamente. desde hace tantas décadas de que la gente gradualmente comenzó a perder el interés. Y de ahí viene el dicho que habíamos mencionado previamente del da lo mismo por quien vote, son todos iguales. ¿Por qué? Porque hay una corrupción, Está tan al- metida la sí, corrupción de que la gente se choreó y no pesca. hay un nivel de O sea corrupción muy que alto. a través de eso podríamos explicar, ponte tú, lo que está pasando hoy día sobre la desobediencia civil. Por ejemplo, te para Carabineros, oye, si no te pesco, si chao. O los políticos, si no te pesco. Sí, No, o por sea lo que mismo, se podría por entender el por nivel de eso. corrupción. Por el nivel de corrupción y por el historial finalmente. Ahí cuando la gente habla de tener memoria, ¿Ya? hay que tenerla para ambos lados, en este caso para todos lados. Hay que entender también de que ya no solamente tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que hace la gente, también tenemos que pensar en lo que han hecho las instituciones, en lo que ha hecho también el gobierno, en este caso los gobiernos, ¿Ya? disculpen. Sí, no, O las ¿ya? instituciones como lo sería... Bueno, me referiría a ellos como carabinero a Carayo, A Carabinero, por favor. para evitar problemas. Yo tengo una historia con los... pero horrible. ¿Ok? ¿Ya? Yo tampoco tengo mucho que agregar Ahora ahí. aquí somos todos rebeldes. ¿Ya? ¿Ok? Pero el problema es que si uno va analizando los años, si uno dice un año al azar y uno busca en ese año al azar alguna yayita hacia la institución de carabineros, Ah, te la entiendo encuentra. perfectamente. Entonces, y no solo eso, sino que el actuar también y un montón de otros factores en los cuales está la corrupción dentro también, en que la gente ya desconfía de ellos. Ya, es una relación rota que creo yo que sería irreparable o muy difícil de reparar para estas generaciones. En este caso creo yo de que si Carabineros quisiera hacer Una reestructuración. si una reestructuración o limpiar su imagen, tiene que apuntar de aquí a un muy buen par de años más a las generaciones futuras. Porque en los grados de corrupción que se han llevado en esa institución han hecho que la gente pierda la credibilidad con ellos. con ellos, sí. Oye, Entonces, eso. como esta cuestión de este capítulo se trataba de que la gente, gracias hijo por enseñarme, por supuesto, yo aprendo de todos, cabrón, no solamente mi hijo, de todos. Pero desde esa perspectiva, entonces, lo que uno tiene que entender básicamente es que cuando nos estemos comparando por ese motivo, debemos compararnos de acuerdo a una materia, pero con alguien que sea comparable. No tenemos que compararnos ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con Japón, sino que con los vecinos directos. Eh, Como recomendación, sí, pero vuelvo a repetir, nosotros podemos comparar lo que queramos con lo que queramos, pero el problema para hacer eso es que hay que buscar alguna forma de igualarlos, de ponerlos en el Ya. mismo terreno, en las mismas condiciones. Porque, vuelvo a dar como ejemplo, no podemos comparar a Chile con Alemania, porque de partida son países con distintas culturas, de distintos continentes, con distintos recursos. Entonces sería muy complejo llegar a un punto en el cual podamos compararlo. De poder se puede. Bueno, incluso el clima. Sí, es lo mismo, de poder se puede. Pero si ustedes me preguntan ahora, no, que me trabaría. ¿Con quién nos comparamos entonces ahora? Dentro de lo rápido nos podemos comparar con nuestros hermanos latinoamericanos. Nada más. Sí. Y desde esa perspectiva estamos súper bien. Porque el proceso migratorio de Venezuela o la mayoría de los países latinoamericanos se vienen para Chile. Pues. Yo no voy a ir a un país más pobre. ¿Es un índice? ¿Se puede pensar así? ¿O yo estoy puro cagándome fuera el O tiempo? sea, dentro de la perspectiva colectiva, hablando en serio, sí, porque por lo menos según lo que se narra en los medios y también los dichos de boca en boca, las creencias populares, Chile está bien. Entonces, O sea, pese a todo lo malo que pensamos nosotros, comparativamente con nuestros vecinos, estamos bien. sí, sí, pero vuelvo a insistir, dependiendo el sector en que uno mire. Ya te entiendo. Como todo en la vida, uno tiene que ser más específico y recordando de hecho el asunto de la comparación, ¿Ya? hay un juego mental, una pregunta que se me hizo hace mucho tiempo atrás ¿Ya? sobre cuál era
¿cuál era la competencia de Rolls Royce? Ah, sí, la competencia de Rolls Royce. Esa es la historia que... ¿Contra quién compite? ¿Contra Volkswagen o contra... perdón, contra... Bien digo, ¿contra Volkswagen o contra Rolex? Sí. Exactamente. Entonces, claro, la respuesta a esa pregunta normalmente a uno le responderían, le diría contra Rolex. No, contra Volkswagen. Disculpa. Rolls sí. Royce contra Volkswagen, Sí, sí. contra Rolls Royce, contra Volkswagen, ¿por qué? Porque hacen el mismo producto, pero después aquel que hizo la pregunta corrige diciendo no, contra Rolex, porque estamos hablando de los productos más caros, De estatus. de claro. estatus, de estatus. Entonces, claro, Porque se entiende que el que tiene para comprarse un Rolls Royce, en el fondo el Rolls Royce es tan caro como un Rolex, entonces dice, bueno, ¿qué me compro? En Sí. cambio, aunque suene feo, Volkswagen no es competencia Ya. para entonces ahí de hecho, Rolls Royce. de hecho, a mí cuando me hicieron esa pregunta, que entramos en un pequeño conflicto, un debate ahí, Ya, qué raro. porque, qué raro. Ujú. Sí. Porque yo lo primero que pregunté es, ¿en qué contexto? Ya te entiendo. Yo lo primero que me pregunté ahí fue, ¿en qué contexto? Porque si estamos comparando Rolls Royce, yo le pregunté a esta persona, ya, pero Rolls Royce, ¿en qué ámbito? En el precio, El motor, la los calidad, motores, ya te entiendo. en el producto, y me decían, no, pero adivina, pero adivina. Y yo decía, pero si no tengo contexto no te puedo responder. O sea, yo también estoy mal, pues. Claro, porque yo al tiro asimilo de que efectivamente, claro, te voy a decir, si tengo un Rolls Royce y contra quién pelea, contra Volkswagen o contra Rolex, claro, uno dice, no, contra Volkswagen es un auto. O sea, claro, es que eso es lo que uno, Lo primero que- rápidamente uno piensa eso. Pero a lo mejor el otro tipo me está tratando de preguntar sobre glamour, sobre Entonces, por si lo mismo, tengo más plata por que lo no. mismo ¿Ya? creo yo que no es que haya una respuesta completamente correcta, sino que es la forma en que llegamos a ella. Entonces, de la misma forma sea, en que que podrían yo estar- Sí, Todas las respuestas correctas. sí, dependiendo del contexto. Ah. Por eso es que yo decía de que en ese momento yo entré en un debate grande. O sea que Piñera. Mira la tontera, o sea que el factor Piñera, no, ¿cómo se llama? No, pero espérate, como es que dijo en la tele, como le dijeron, la variante Piñera, podríamos decir que depende de quién le pregunté, lo que estés preguntando va a estar todo bueno, y depende de quién le pregunté, va a estar todo malo. Sí, si uno va donde un partidario de Piñera, le va a encontrar todo bueno. Si donde uno va donde un detractor de Piñera, Le va a todo encontrar. malo. Y si uno le pregunta a una persona, si uno va Común y corriente. o a una persona que realmente no le interesa todo el tema de la política, posiblemente la respuesta es que no, que son todos igual de malos, de deficientes. Y ahí los mete a todo al cajón. Sí, Da entonces exactamente- por lo mismo, uno cuando... Sí, da exactamente lo mismo. Lo principal de uno cuando compara ¿Ya? es ver en qué contexto. Claro, hay cosas que uno puede suponer inmediatamente, hay cosas que se entienden solas, que no es necesario explicar. Sin embargo, nunca está de más pararse a pensar, ya, ¿qué me están preguntando? ¿Qué estoy viendo? O sea que podríamos, y finalmente, cuando el que me entrevista podría terminar siendo entrevistado, porque al final le decís, ya, pero ¿en qué contexto queréis que te responda? ¿A qué te referís específicamente? Porque finalmente lo que yo da la sensación del periodismo hoy día, yo tengo hartos amigos periodistas, tengo mi primo Carlos periodista, a veces da la sensación que como que te están preguntando para que tú contestes lo que ellos quieren escuchar. Sí, O sea que las encuestas pueden ser todas manipuladas entonces. Yo sé que son manipuladas, pero pueden ser... toda la información puede ser manipulada, toda. Por lo mismo es que no solamente cuando uno usa un sistema para recaudar información, para ¿Ya? reunir información, lo usa, sino que después también uno necesita tener estos filtros para ver la veracidad de esa información, porque todo es manipulable. Entonces por eso es que uno necesita pautas para todo. Y aquí volvemos a lo mismo que yo estaba explicando recién. Cuando a uno se ve enfrascado en una comparación o en una de estas preguntas que pueden sonar engañosas, uno tiene que siempre preguntar cosas básicas como a qué se refiere, bajo qué contexto, en qué mirada, según quién. No llegar y contestar. No, porque si no uno Se pierde el... puede contestar pura lecera. Y yo creo que una de las peores cosas que puede pasar es que yo, por contestar a la rápida, respondí bien. Porque no entiendo por qué estoy respondiendo bien. Que en este caso, una de las enseñanzas más grandes que me ha costado aplicar, pero Ya. que he aprendido a lo largo de los años. De tus 22 cortos años ya. Sí. Es que si uno quiere lograr algo, tiene que estar seguro de que va a fracasar, y uno no es que ande buscando o predicando Te el entiendo fracaso, pero uno perfectamente. tiene que fracasar reiteradamente para entender primero qué es lo que no se debe hacer y después cómo puedo llegar bien, porque normalmente cuando las cosas salen a la primera,
uno no entiende qué hice bien, qué no hice. Entonces, faltan datos. Faltan datos. O sea, que es lo que yo siempre le he dicho a ti y a tu hermano. Sí, completamente de acuerdo. Cuando algo sale bien a la primera, yo me asusto. No, hay que asustarse. Cuando eran chiquititos yo les decía, ¿te puedes equivocar? Sí. Sí. ¿Y qué se hace? ¿Se hace de nuevo? Se empieza de nuevo. Gracias, hijo, por acompañarnos en este nuevo proyecto. Vamos a ir mejorando, por supuesto, chiquillos, de a poco. Insisto, lo están viendo, no es en directo, está grabado, pero nosotros no hacemos ediciones. Aguante, pues, cabrón. Es información que creo que es relevante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy día, que es casi un cambio social mundial que yo creo que va a costar, pero a través de los años se va a lograr. Gracias por el apoyo a toda la gente que nos ha escuchado. Mire, como 22, no importa, pero gracias a ellos, sobre todo con los en vivo de Instagram. E insisto, esto no tiene afanes de política, no estoy diciendo que la izquierda sea mala y que la derecha sea mala, estoy diciendo que los dos son malos. ¿Ok? Pero fíjese que después de todo, no son los modelos políticos, sino que son las personas que administran esos modelos políticos. Desde cocina capaz, cabro, con mi cabro chico grande, como digo yo, cocina del hambre, guapa. Corte. Bien, hijo, está.